Hay un expediente judicial en Cartago con más de 250 años. Un teniente que perdió la razón, dos mujeres acusadas de hechicería y medio país jura que ese es el caso de la cegua. Pero cuando uno abre ese expediente, encuentra algo que nadie te cuenta. Esta noche vamos a seguir el rastro completo, la versión que te contaron, la que se fue borrando en el camino y el hombre que hace 55 años fabricó el secreto entero. Apaga la luz. Empezamos. Hace memoria. La cegua que conoces tiene cara de caballo. Cara, con piel, con crin, casi con expresión. Así te la contaron, así aparecen los dibujos escolares, así la repite todo el mundo. Pero en las versiones más viejas que se recogieron de boca de los abuelos, no hay piel, no hay crin, hay hueso. ¿Cuándo fue que el hueso se convirtió en cara? Porque aquí está lo irónico. La versión de miedo que te quitó el sueño de niño ya era la versión suave. La arcaica describe una calavera de caballo pelada, con los ojos ardiendo como dos brasas en las cuencas vacías y unos dientes enormes y amarillos. Y un detalle que las versiones modernas olvidan: el caballo no sabe primero. Se planta, relincha, se niega a avanzar. El animal ve lo que el jinete todavía no. Alguien le puso carne a esa calavera, y ese fue el primer retoque. Nadie lo firmó. El segundo sí tiene firma, tribunal y año exacto. En el archivo está: septiembre de 1775. Cartago, todavía capital colonial. Un proceso judicial de los de verdad, con acusadas, testigos y sentencia. ¿Y qué se juzgaba? Hechicería. Dos mujeres, María Francisca Portuguesa y Petronila Quesada, acusadas de haber enloquecido mediante malas artes al teniente José Corona, esposo de una dama cartaginesa, un militar del Imperio Español que perdió la razón, y todo un tribunal buscando a las culpables. Hace la cuenta: 2026 menos 1775, 251 años. Ahí está el número del título. Pero antes de celebrar, hay algo en ese expediente que nadie te dice. O mejor dicho, algo que el expediente no dice. Ahora viene la parte incómoda, porque si en este momento pausas el video y vas a buscar ese expediente esperando encontrar a la cegua, vas a hacer el mismo descubrimiento que hice yo. La palabra no está. En todo el proceso de 1775, declaraciones, acusaciones, defensa, sentencia, la cegua no se menciona ni una sola vez. Ni cegua, ni mujer del camino. Nada. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que este juicio es el caso de la cegua? Pénsalo bien, porque la ironía es doble. El único documento real detrás de la leyenda no habla de la leyenda. Hay un teniente enloquecido de verdad, dos mujeres juzgadas de verdad y absueltas, dicho sea de paso, pero el espanto no aparece por ningún lado. Alguien los unió después, mucho después. El expediente calla, el nombre en cambio habla, y habla en una lengua que no nació aquí. Esto que sigue va a incomodar a más de uno. La leyenda más tica de todas no es tica. El nombre la delata, y aquí los que estudian la lengua no se ponen de acuerdo, porque hay dos pistas en competencia. Una dice que cegua viene del náhuatl chihuatl, mujer. La otra, que es una contracción de ciguanaba, el nombre del mismo espanto en Guatemala y El Salvador. ¿Cuál es la verdadera? Quizás las dos apuntan al mismo lugar, porque mucho antes de Cartago, en el mundo mexica, existían las ciguateteo, espíritus de mujeres muertas en el parto que bajaban de noche, rondaban las encrucijadas y enloquecían a los hombres que encontraban. ¿Te suena el patrón? De ahí bajó por el corredor mesoamericano con los nicaraos hasta Nicaragua, donde Rubén Darío ya escribía cegua en el siglo XIX, y de Guanacaste al Valle Central. Por eso, en algunas zonas se dicen las ceguas, en plural, un fósil del origen colectivo. Por cierto, si vos conoces otra versión, la de tu casa, la de tu pueblo, déjala en los comentarios, que eso se trata este canal. Sigamos. Llegó extranjera, y Cartago la adoptó, poniéndole condiciones. Cuando una comunidad adopta un espanto, le inventa un pasado, y el pasado que Cartago le fabricó a la cegua dice más de Cartago que de ella.
La historia oficial. Una joven bellísima de la colonia, vanidosa, que se enamora de un oficial español. Él la seduce y la abandona, o ella deshonra a su familia fugándose. Y cae la maldición, condenada a vagar con ese rostro. Ahora fíjate en la trampa que nadie señala. ¿A quién persigue la cegua? A hombres, borrachos, trasnochadores, infieles. ¿Y por qué existe la cegua? Como castigo a una mujer. El espanto que disciplina a los hombres nació disciplinando a una mujer por vanidosa. La doble moral colonial quedó fosilizada dentro del cuento, intacta, 250 años después. Y una lectura más, mía, tómenla como interpretación. El seductor llega a caballo, símbolo del poder español, y ella regresa con la cara de ese mismo símbolo. La colonia de vuelta como espejo. Cada región que la recibió le hizo su propio retoque. Y hay uno con un fósforo que es puro cine. Si esta noche manejas de Liberia a San José, atravesas al menos 3 territorios de la cegua, y en cada uno ataca distinto. ¿Cuántas ceguas hay en realidad? En Guanacaste no siempre pide que la lleven, a veces pide fuego para un cigarro. En Sabanero saca el fósforo, lo raspa, y es la propia llama la que le ilumina la cara. Él mismo alumbra su desgracia. En los caminos de Acerrí también aparece, y ojo, porque la confunden con Zárate, no son la misma. Zárate es bruja, con nombre propio y cerro propio. La cegua es espanto anónimo, sin dirección fija. Esa diferencia casi nadie la hace. Y la versión más nueva ya no necesita caballo. La mujer que pide un ride en la carretera y se transforma en el asiento de al lado. El mismo motivo que los folcloristas rastrean en medio mundo. La autoestopista fantasma. ¿Defensas? Los abuelos cargaban granos de mostaza. Tirárselos la obliga a contarlos hasta el amanecer. Versiones orales por todos lados, durante siglos. Hasta que un hombre, en 1971, decidió unirlas con el expediente. Y le salió tan bien que todos lo creímos. Acordate de la pregunta que dejamos abierta. Si el expediente no menciona a la cegua, ¿quién los unió? Tiene nombre y apellido: Alberto Cañas. En los años 60, la editorial Costa Rica publica un libro de Anastasio Alfaro, Arqueología Criminal Centroamericana, que rescata casos judiciales antiguos. Ahí estaba el proceso del teniente Corona, y ahí lo leyó Cañas. ¿Y qué hizo? Lo que hace un dramaturgo: vio el hueco. Un militar enloquecido, en Cartago colonial, sin explicación, y pensó que entre esas locuras cabía perfectamente una aparición. En septiembre de 1971 estrena La Cegua en el Teatro Nacional, ambientada en 1700 y pico. Hasta hace 300 años que todo el mundo repite es escenografía suya. Ese es el secreto de 250 años, mitad archivo, mitad literatura. Un juicio real y un escritor que le cosió el espanto encima. Y la costura quedó tan perfecta que se volvió memoria nacional. Pero Cañas no solo unió las piezas, cambió de lugar al monstruo. En la obra de Cañas hay una decisión que casi nadie comenta, y es la más inquietante de esta historia. ¿Dónde puso al monstruo? No en la cara de ella, en los ojos de ellos. En su versión, la monstruosidad es cosa de la mirada. Los hombres ven el espanto porque cargan el espanto, la culpa, el deseo, el miedo a la mujer que no pueden controlar. La cegua deja de ser un castigo del cielo y se vuelve un espejo. Y esa relectura no se quedó en el teatro. En los 80 saltó al cine, en una de las primeras películas de ficción hechas en Costa Rica, dato que casi ningún video de espantos menciona. Y en 2015 volvió a escena en el Teatro de la Aduana, como homenaje. Teatro, cine, reestreno, una leyenda tratada como clásico nacional. Entonces, ¿por qué la sentimos en peligro de extinción? Aquí va la respuesta, y no es la que esperas. La cegua no está en peligro de extinción. Está escondida. Pensa en la última vez que alguien llegó desvelado, pálido, con cara de no haber dormido, y alguien más soltó. Parece que lo agarró la cegua. Nadie contó la leyenda, nadie la necesitó. La frase hizo todo el trabajo sola. Eso es lo que hace un espanto cuando ya nadie lo cuenta completo, se muda el idioma. Y ahí sobrevive, respirando en el habla de gente que ya no sabría decir por qué la cegua tiene esa cara ni de dónde vino. Fíjate en el arco completo,
una palabra que viajó desde el náhuatl, un juicio real de 1775, un dramaturgo que cosió las dos cosas en el 71, y hoy una frase suelta en cualquier sobremesa. 250 años de ediciones y todavía camina. Esta fue la primera, que a las que casi nadie recuerda ya. Si creciste con estas historias y no querés que se pierdan, ya sabes dónde estamos. Nos vemos la próxima, de noche, como se debe.